Hola, esta semana el INDEC dio a conocer la actualización de su base de datos de precios, la cual resultó de una inflación del 4% para el mes de diciembre de 2020, y si comparamos entre punta con respecto a diciembre del 2019, la inflación fue del 36,1%. En el día de hoy, más allá de que miremos un poquito en qué estuvo aumentando los precios durante este año, un año particular, un año de pandemia, lo que quiero mostrarles es cómo estima el mercado financiero principalmente la inflación esperada, ¿no? Porque acá el dato relevante de ahora en más va a ser la inflación a futuro. El dato de diciembre es un dato que es una inflación alta, pero hacia adelante todavía los analistas observan una inflación aún mayor, ¿no? Y recuerden que la inflación que el gobierno había publicado en el presupuesto era del 29%. Bueno, hoy vamos a ver que esa inflación se queda bastante corta con lo que los mercados están observando. Y para observar esa inflación esperada, lo que vamos a tener que ver es cierta relación que hay con respecto al precio de los bonos, las tasas de interés, las tasas internas de retorno que tienen los bonos y la inflación que el mercado está esperando. Pero antes de eso vamos a analizar un poquito cómo estuvieron evolucionando los precios en Argentina durante este último año, ¿no? Bueno, fíjense que la inflación, de alguna manera, la inflación anualizada fue cayendo, obviamente esto producto de la cuarentena, que provocó que obviamente la economía se cerrara, y como en toda crisis, cuando hay una crisis, los precios caen, ¿no? En cualquier país normal pasa eso. En Argentina los precios no cayeron, pero en términos inflacionarios los precios crecieron menor de lo que venían siendo. Y fíjense que si miramos desde diciembre del 2019 a hoy, los precios, la magnitud en que vienen creciendo, pasaron de valores de encima del 50% al 36,1%, que es el último dato que publicó el INDEC esta semana, ¿no? Ahora, si miramos en términos mensuales, o sea, cómo fue creciendo la inflación mes a mes, ahí vamos a observar, y es de ahí donde está la preocupación del gobierno, que la inflación en términos mensuales viene creciendo desde mayo de este año, ¿no? A medida que la economía se fue nuevamente reactivando, los precios comenzaron a incrementarse. Y si lo miramos en promedio con respecto a los últimos 12 meses, vamos a observar que los últimos valores de estos últimos 4 meses están muy por encima del promedio, ¿no? De vuelta, en términos anuales, ¿quiénes fueron los grandes perdedores? Bueno, obviamente muchos trabajadores que se vieron imposibilitados, obviamente, de un incremento del salario. Recuerden que hubo recortes productos de la cuarentena, y también los jubilados, ¿no? Nuestros jubilados tuvieron incrementos en sus jubilaciones muy por debajo de la inflación que estima el gobierno. En cuanto a las máximas, el incremento fue del 24,3% en las jubilaciones, y en cuanto a las mínimas, el incremento fue del 35,3%, ¿no? Claramente nuestros jubilados perdieron poder adquisitivo. Bueno, en otro video vamos a estar hablando un poquito más acerca del sistema previsional, pero bueno, no quería dejar esto, que es un dato importante luego de la reforma en la fórmula que se hizo hace un par de días atrás. Sigamos analizando un poquito en qué se estuvieron incrementando principalmente los precios en Argentina. En términos geográficos, donde más incremento de precios hubo fue en el noroeste argentino, ¿no? En el noreste hubo una inflación en todo el año del 42,2%, luego le siguió el noroeste con un incremento del 38,1%. Si miramos en términos de principales aperturas, acá tenemos los datos para el Gran Buenos Aires, ¿no? Donde la inflación fue del 34,1%. Observamos que la categoría de las aperturas que más incrementos tuvieron fueron las prendas de vestir con el 60,9%, luego le siguió la recreación y cultura con el 49,6%, y luego estuvieron los alimentos con el 38,4%. Entre los que menos crecieron, encontramos que en los datos de vivienda, agua, electricidad y otros, fíjense en que ahí están las tarifas, y las tarifas hoy están pisadas, ¿no? Entonces, cuando las tarifas nuevamente el gobierno las deje de pisar y sus precios nuevamente se actualicen,
eso va a repercutir en un precio en esta apertura y también en el resto de los bienes, porque las tarifas, de alguna manera, es un costo importante para todos los productores y comerciantes de la Argentina. Entonces, eso nuevamente se va a trasladar a precios. Bueno, vamos básicamente a lo que les quería mostrar hoy. Si nosotros miramos, básicamente alimentos, disculpen, me olvidaba. Entre los alimentos, los que más crecieron, tenemos las frutas, 64,4%, y luego le hicieron las verduras, ¿no? Este también es un tema importante, 58% se incrementaron las verduras. Argentina es un país donde no debería tener problema y donde básicamente le aconsejaría a las familias que vayan poniéndose una huertita. Digo, esto, ¿no? El tomate con lo que vimos este año, los morrones, y la verdad que en el Gran Buenos Aires tirás una semilla y crece cualquier planta, así que, y más por una idea también de comer sano, sin agroquímicos, agrotóxicos, sería importante que empiecen a emprender en estas cuestiones y también para ahorrar un poquito, ¿no? Luego las carnes y derivados vemos que se incrementaron 56,9%, bueno, esto en parte explicado por la exportación de carne, y luego en menor medida obviamente todo lo que hace azúcar, dulce, golosinas 27,3%, pan y cereales 26,6%, aceites y grasas y mantecas 24,1%, bebidas no alcohólicas 21,9%. Eso es básicamente, ¿no?, los incrementos que hubieron respecto a lo que hace a la escala de alimento, que por ahí de todas las aperturas sería lo más importante, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a lo que les quería explicar hoy. ¿Dónde está mirando el mercado un poco la inflación o cómo estima la inflación esperada? No, básicamente lo hace mirando los bonos, ¿no? Principalmente, si uno mira los bonos que coloca el gobierno, puede dividir en tres grandes familias. Por un lado, los bonos que pagan en dólares, que están cotizando en dólares. Por otro lado, tenemos bonos a tasa fija en pesos, que son los menos, y el gobierno en el último tiempo ha hecho varias colocaciones, pero a muy corto plazo, y en términos financieros, digamos que este es un logro del gobierno porque permite construir lo que los economistas llamamos una curva de rendimiento, que lo que nos es como un nivel, es como un metro, digamos, para mirar cuánto deberían estar las tasas en los distintos plazos. Y por otro lado tenemos los bonos que ajustan por inflación, o mejor dicho, los bonos que se llaman ajustados por SAR, ¿no? Esos bonos ya tienen incorporada la inflación, por lo tanto la tasa interna de retorno que nos muestra el mercado es aquella tasa que ya descontó la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué hace básicamente el mercado? Bueno, lo que hace es comparar un bono que tenga el mismo vencimiento a tasa fija con respecto a otro bono con igual vencimiento, pero que ajusta por SAR. El bono que ajusta por SAR, como le dije, muestra la tasa de interés real, descontada de la inflación, mientras que el bono a tasa fija está mostrando una tasa nominal. La diferencia entre ambas tasas es lo que el mercado toma como la inflación que estaría esperando. Para este caso, si ustedes comparan el TP21, que es un bono del Tesoro que vence en el 2021 y de tasa fija, con respecto al TX21, van a encontrar que la inflación anual esperada, que espera el mercado, es prácticamente casi el 54%, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes si quieren mirar día a día cuál es la inflación anual que estarían esperando, tendrán que ir a cualquier página web que la van a encontrar, puede ser Puentenet, Raba, Ledesma, buscan estos bonos, se fijan cuál es la TIR que está cotizando ese día y la diferencia le va a dar la inflación esperada que el mercado estaría esperando. En términos más técnicos, nosotros lo que hacemos en realidad es comparar las curvas de rendimiento. ¿Qué son las curvas de rendimiento? Bueno, estas curvitas que les estoy mostrando ahora acá. Para cada una de las familias de estos bonos se estiman distintas curvas, ¿no? Donde lo que hay una relación entre la tasa interna de retorno que pagan y la duration modificada. ¿Qué es la duration? Bueno, la duration por un lado es una relación entre el vencimiento del bono y el pago de flujos que hace, ¿eh? Y decimos que es modificada porque también de alguna manera está ajustada por la propia tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, esta relación entre la TIR y esta variable que nosotros llamamos duration modificada nos permite construir estas curvas que ustedes están observando acá.
La diferencia entre ambas curvas, entre la entre la que es en pesos a tasa fija y la que es en pesos ajustada por SER, nos da la inflación esperada. Pero a diferencia de que antes teníamos solamente un bono que vencía en el mismo año, ahora acá podemos calcular la inflación esperada para distintos plazos. Si hacemos eso, vamos a observar que lo que está esperando el mercado, por ejemplo, para dentro de un año, es una inflación esperada del 54,53%. Fíjense que es un poquito más de lo que hacíamos comparando únicamente dos bonos. Ahora acá estamos comparando ya con las curvas y es un poco más exacto. También podemos obtener la inflación que estaría esperando el mercado para dentro de 2, 3, 4 y 5 años. Esto ya es prácticamente algo de locos, ¿no? Pero bueno, el mercado de alguna manera tiene una estimación de cuánto va a ser, y si fijan en la columna de al lado les puse cuál sería la inflación acumulada, ¿no? Esto ya sería algo demasiado, de esperar demasiado. En realidad en Argentina nos preocupa más lo inmediato, y en ese sentido lo que vamos a querer es cuánto estaríamos esperando ya para el próximo mes de inflación. ¿Cuál sería la inflación esperada que el mercado está vislumbrando? Bueno, también lo podemos sacar con las curvas de rendimiento, y eso hoy nos estaría dando una tasa del 3,53%. Esto lo saqué con los datos del viernes. Los datos son del Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Como les decía, la tasa de inflación mensual es 3,53%. Fíjense en que la tasa que acaba de publicar de diciembre fue del 4%. Es una tasa un poquito más baja, pero no mucho. Y si se observan hacia adelante, obviamente estas tasas son crecientes, ¿no? Bueno, si uno quisiera calcular, por ejemplo, cuál sería la inflación que habría de acá a 6 meses, porque necesita establecer algún contrato o necesita por alguna idea de costos, tener alguna idea, lo que debería hacer es a un determinado valor monetario, supongamos que pueden ser 100 pesos, sumarle, ¿no? La inflación a cada uno de los meses para saber, comparado con los pesos de hoy, a cuánto se equivaldría los pesos dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, básicamente, acá tenemos una idea mes a mes cuánto está calculando el mercado, ¿no?, de la inflación en cada uno de los meses. Como este es un dato diario, es un dato que nos permite percibir muy fácilmente cuánto es el mercado está estimando, sin tener que hacer ningún modelo, como por ahí podemos hacer los economistas, en base a datos pasados, ¿no? Si ustedes observan el precio de los bonos, estas diferencias de TIR entre tasa fija y tasas ajustadas por SER van a tener un valor más o menos razonable de cuánto está el mercado estimando. Y cuando digo el mercado, ¿qué es el mercado? Bueno, por un lado está quienes ofrecen los bonos, que son los bonos deuda del gobierno nacional, y por otro lado quienes están demandando, que son tanto inversores particulares como bancos, empresas, fondos de inversión, como puede ser el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y cuidado, recién hablábamos de jubilados. Bueno, el Fondo de Garantía también hace una percepción y compra compra bonos a determinados precios y determinadas tasas. Entonces fíjense en que acá todo el mercado de alguna manera está estimando, ya sea del lado de la oferta o de la demanda, cuál va a ser la tasa y la inflación esperada que hay en estos bonos. Entonces es por eso que es importante. Mejor encuesta que esta no van a encontrar, y es diaria, y es por eso que es interesante. Y por otro lado, fíjense en que es deuda, y por lo tanto lo que tenemos acá es una relación entre la deuda y la inflación esperada. En la medida que el gobierno necesite mayor necesidad de financiamiento, va a colocar más deuda, y eso va a implicar también en una mayor tasa de interés. Entonces es importante que también empiecen a analizar eso, ¿no? ¿Qué pasa si el gobierno está en una peor situación? O si está en una mejor. Supongamos que en la semana el gobierno cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, plantea un plan económico donde todos los sectores productivos lo avalan, la oposición también. ¿Qué tendrá que pasar ahí? Bueno, básicamente lo que tendrá que pasar es que el precio de los bonos argentinos comience a subir. ¿Y qué pasaría con la tasa? La tasa de interés comenzaría a bajar. Hay una relación técnica que no lo voy a explicar, que es inversa entre el precio de los bonos y la tasa de interés. Por lo general, cuando los economistas hablan de bonos, hablamos de tasa de interés, pero la gente está acostumbrada a hablar de precios. Cuando entiendan lo siguiente, cuando hablan que la tasa sube o baja,
lo que va a estar pasando con el precio de los bonos es a la inversa. Cuando la tasa baje, los precios de los bonos van a subir y cuando la tasa suba, el precio de los bonos va a estar bajando. Ahora fíjense, estamos hablando de deuda nuevamente, estamos hablando de tasa de interés y de precio de los bonos y también estamos hablando de la inflación esperada. Y esto lo hacemos continuamente a forma diaria y es lo que tienen que empezar a entender. Muchas veces por falta de educación financiera la gente no sabe de estas cosas y se pierde una información que es sumamente importante para que ustedes puedan desarrollar sus negocios. Bueno, así como existe una relación entre la tasa de interés, la inflación esperada y los bonos, también existe una relación entre el precio de los bonos, la tasa de rendimiento de esos bonos y el tipo de cambio esperado o el dólar futuro. Pero bueno, eso lo dejamos para otro encuentro. Nos estamos viendo. Hasta luego.